Hola, bienvenidos. Yo soy el tío Mauro y en esta oportunidad te contaré la historia de la caja en el parque. Capítulo 4. La foto antigua. En el capítulo anterior, Daniel y Rogelio abrieron la caja de seguridad que correspondía a la llave número 2 y encontraron las cartas que la ex esposa de Rogelio le había escrito años atrás. El hallazgo lo destrozó y la sombra volvió a aparecer, esta vez frente a la biblioteca, testigo silencioso del dolor de todos. Hoy la historia se aleja un momento de Daniel y sigue a Dalia, un domingo como tantos otros. Todos los meses, el primer domingo del mes, Dalia tomaba el mismo tren. Salía temprano, con un ramo de flores envuelto en papel de diario. Viajaba casi una hora hacia las afueras de la ciudad, donde el cementerio se extendía entre cipreses y calles de tierra. Iba a visitar a su madre. Dalia conocía el trayecto de memoria. El asiento junto a la ventana del lado derecho, el vendedor de café que subía siempre en la segunda parada, el paisaje que cambiaba de edificios grises a campos abiertos apenas el tren dejaba atrás el centro. Nunca hablaba con nadie en esos viajes. Prefería mirar el vidrio, dejar que los recuerdos de su madre subieran solos a su mente sin que nadie los interrumpiera. Dalia dice en voz baja: "Un ramo más, mamá, el de siempre". En el cementerio, entre lápidas gastadas por la lluvia, se detenía frente a una tumba sencilla, sin fecha de nacimiento marcada. Elena nunca quiso que la pusieran. Decía que las fechas eran para los vivos, no para los muertos. Dalia limpiaba el mármol, dejaba las flores y se quedaba un rato en silencio, como quien contempla una conversación que empezó hacía años y todavía no terminaba. Dice Dalia: "Sigo sin entender por qué nunca me dijiste quién era. Ya no importa, supongo, pero me hubiese gustado saberlo por ti y no adivinarlo". Nadie respondió, por supuesto, solo el viento moviendo las hojas secas alrededor de la tumba. Dalia se quedó un rato más de lo habitual esa mañana, como si algo en el aire le impidiera no apurarse. Se sentó en el pasto, algo que no solía hacer, con cuidado de no manchar su ropa, y dejó que los recuerdos vinieran a su mente sin apuros. Recordó a su madre tarareando en la cocina, siempre la misma melodía, una canción sin nombre que nunca supo de dónde venía. Recordó también los silencios largos, las tardes en que Elena se quedaba mirando por la ventana sin decir nada, como si esperara a alguien que nunca llegaba. De chica, Dalia había aprendido a no preguntar demasiado. Había preguntas que su madre simplemente no respondía. Y con el tiempo, dejar de preguntar se había vuelto una forma de cuidarla. Hay silencios que se heredan igual que los objetos. Dalia había crecido rodeada de uno de esos silencios, sin saber que algún día sabría el porqué. Antes de irse, tocó la lápida con la mano abierta, un gesto que repetía cada mes, como una despedida que nunca termina de sentirse completa. Dalia dice: "Nos vemos el mes que viene, mamá". De regreso, el tren llegó con retraso. La estación, de vuelta, era distinta a la de siempre, más pequeña, casi vacía a esa hora de la tarde.
con una plaza al costado donde una fuente seca juntaba hojas caídas en el fondo del cemento agrietado. Dalia se sentó en un banco a esperar el próximo autobús, con el bolso sobre las piernas y la mirada perdida en la fuente sin agua. Fue entonces cuando la vio. Una caja pequeña, de metal, medio escondida bajo el mismo banco donde estaba sentada, empujada contra la pata de hierro como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado, no por accidente. Dalia dice: ¿y esto? La sacó despacio. Era parecida a la que Daniel le había descrito días atrás. El mismo metal oxidado, la misma bisagra vieja sin cerradura, aunque Dalia no tenía forma de saber si era la misma o una distinta. La abrió ahí mismo, en el banco, con el corazón latiéndole más rápido de lo que hubiera querido admitir. Dentro habían 3 cosas. Una fotografía en blanco y negro, algo amarillenta, donde se veían 2 niñas jugando en lo que parecía un patio o una plaza, con una diferencia de edad de 2 o 3 años entre ellas más o menos. Ninguna estaba identificada. No había nombres escritos atrás, solo una fecha borrosa casi ilegible. La segunda cosa era una ficha de metal, distinta a la que Daniel tenía, más gastada incluso, con un grabado parcial que apenas dejaba leer las letras, como si perteneciera a un cartel o un logo más largo. La tercera era un papel doblado varias veces, una carta rota en 2, con letra que Dalia reconoció de inmediato. Esta es la letra de mi madre. La carta estaba incompleta, solo se leía una parte. Y, aunque me fui, y tú sin saberlo, quiero que sepas que no te guardo rencor. Dalia nunca sabrá quién fue su padre, y yo tampoco diré nada, porque no quiero romper lo que él construyó con otra. Pero algún día, si esta carta llega a las manos correctas, ahí se cortaba. El resto del papel estaba roto, como si alguien lo hubiera partido a propósito, o como si el tiempo simplemente se lo hubiera llevado. Dalia se quedó inmóvil, con la carta entre las manos, releyendo esa última frase una y otra vez. Dalia nunca sabrá quién fue su padre. No sabía si era su madre hablando de sí misma o de otra persona. La cabeza le daba vueltas con preguntas que no tenían dónde apoyarse. ¿De quién hablas, mamá? ¿Quién es él que construyó algo con otra? Miró la fotografía de nuevo. Las 2 niñas sonreían, ajenas a lo que fuera que las conectaba. Algo en el rostro de la niña más pequeña le resultó extrañamente familiar. Aunque no hubiera forma de saber por qué, nunca la había visto en su vida, o eso creía. El autobús llegó antes de que Dalia pudiera pensar con claridad. Guardó los 3 objetos en el bolso y subió casi sin darse cuenta, todavía con la mente la carta rota. Durante el viaje de vuelta a su casa, no miró por la ventana como de costumbre. Miró la fotografía una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a esas 2 caras infantiles que ahora la perseguían. Dalia pensó por un momento en contarle todo esto a Daniel. Después de todo, él sabía de fichas y cajas más que nadie en el barrio. Pero algo la detuvo. Si esa carta hablaba de un secreto de su propia madre,
Quizás no era algo para compartir todavía, ni siquiera con alguien tan confiable como el chico que le había encontrado la ficha número 1. El autobús se fue llenando de gente que subía en cada parada. Una familia con bolsas del mercado, 2 chicos con mochila del colegio, un hombre dormido contra la ventana. Dalia los miró sin verlos realmente, perdida en sus propios pensamientos. Pensó en Rogelio, en lo destrozado que había quedado con sus propias cartas apenas días atrás, y sintió una punzada de comprensión nueva. Quizás no era tan distinto abrir una caja ajena que una propia. Ambas cosas dolían de forma parecida, aunque uno no lo esperara. Se preguntó también si su madre habría querido que encontrara esa caja algún día, o si simplemente el tiempo y el azar la habían puesto en su camino sin que nadie lo planeara. La idea de que alguien a propósito hubiera dejado esa carta bajo ese banco en esa estación exacta ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Para Dalia, todavía, el mundo funcionaba con casualidades, no con manos que movían las cosas desde las sombras. Esa noche, en su casa de la calle Olmo, Dalia colocó la fotografía, la ficha y la carta rota sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde días atrás había hablado de la ficha con Daniel. Las miró largo rato, buscando una conexión que no terminaba de aparecer. Tomó su teléfono y buscó imágenes de ese parque, sin mucha esperanza. No encontró nada reciente, solo una mención vieja, casi perdida, en un foro de fotografías antiguas de la ciudad. Una heladería que había cerrado hacía más de 30 años frente al parque y ubicada en una calle que Dalia no reconocía del todo, pero que sonaba lejanamente familiar. Como esos nombres que uno escuchó una vez de chico y nunca volvió a pensar. Se quedó mirando la ficha gastada por un largo rato, dándole vueltas entre los dedos, tal como hacía siempre con el carrete de hilo. Por primera vez en años sintió que la historia de su madre, esa historia que siempre creyó conocer del todo, tenía partes que ni ella misma había visto. Voy a averiguar qué es esta ficha y qué decía el resto de esta carta, dijo Dalia. Afuera, en la vereda de la calle Olmo, una figura se detuvo un momento frente a la casa de Dalia y sin acercarse más, vio a Dalia con la nueva caja revisando la foto antigua. Se quedó mirando la ventana iluminada de la cocina, donde se adivinaba la silueta de Dalia inclinada sobre la mesa. Después de un momento, sacudió la cabeza como quien decide no interrumpir algo que ya está en marcha, y se alejó despacio, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Gracias por escuchar La Caja del Parque, capítulo 4. Hoy conocimos un poco más de Dalia y descubrimos que ella también tiene su propio misterio para resolver. Una foto de 2 niñas sin nombre, una nueva ficha y una carta rota con la letra de su madre. Cuéntame en los comentarios, ¿quién crees que es la segunda niña de la foto? Y una pregunta más, ¿alguna vez se encontraron entre las cosas de un familiar que ya no está, algo que cambió lo que creían saber sobre su propia historia? Nos vemos en el próximo capítulo, donde Dalia intentará reconstruir su propia historia y la carta rota. Yo soy el tío Mauro y te espero en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!